Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo a la teleaudiencia. Vamos a hablar esta noche de la Fuerza de Tarea Conjunta. Vamos a hablar del EPP y ya a pocos días de que Horacio Cartes cumpla un año más en el poder, una evaluación de cómo le fue a este gobierno en el combate al EPP. A ver, 3 años de gestión. Sí. En 3 años de gestión, 5 comandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ninguno llegó a un año. Ninguno pasó un año, ninguno llegó luego a un año. Ninguno cumplió un año al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y hoy, por primera vez, estamos hablando de 3 personas secuestradas al mismo tiempo. Sí. Y además de todo eso, el secuestro más largo en la historia de nuestro país, que es el secuestro de Delio. Y no son los únicos 2 récords, digamos, que tiene este gobierno, tristes récords, digamos, en materia de EPP. También tiene los peores números en cuanto a la cantidad de secuestrados, tienen los peores números en cuanto a la cantidad de muertes a cargo del EPP. También ellos presentan, digamos, desde el gobierno se presentan números en cuanto al combate a las fuerzas del norte. Habla, por ejemplo, del exterminio de ACA. Sin embargo, hace unos días nada más se hablaba de la creación de otro grupo que encima se está fortaleciendo en el norte del país. Totalmente. ¿Cómo abordar un tema como este cuando parte ya de la ciudadanía da la sensación que se acostumbró a convivir con el caso del EPP en particular? Antes existía una sociedad movilizada, gente que de alguna manera protestaba, presionaba los resultados que tenga que acarrear el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Una FTC, Enrique, que tiene recursos como ningún otro gobierno tuvo, a cargo del presidente de la República, una ley que vamos a debatirla hoy, porque va a estar con nosotros también, además como ya lo veían ustedes ahí en imágenes, a el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el general Ramón Benítez, va a estar también con nosotros hablando respecto a qué fue lo que hizo en toda su gestión y por qué se vuelve tan complicado con recursos económicos, con recursos tecnológicos, que es por lo menos lo que se vendió en algún momento determinado, y con una estructura permanente en el norte del país, combatir al EPP. Y por el otro lado, el debate de lo que tiene que ver con la ley. Una ley que compromete al propio presidente de la República, Horacio Cartes, porque es él la cabeza de la lucha contra el EPP a partir de una normativa que él mismo exigió al Congreso paraguayo, se le dio esas herramientas y vamos a hablar con el senador Enrique Baqueta también respecto a eso. Así es, porque además, fíjense, lo decía Santiago, esto que marca de alguna manera un compromiso que tiene el presidente de la República, él asume el compromiso firme de eliminar el EPP de alguna manera con todos estos recursos, con todas las facilidades que se le dio para eso, y él mismo se encargó de hacer esa promesa en su minuto número 1 al frente de la presidencia de la República, diciendo que no se le iba a marcar la agenda, que no iba a marcar la hoja de ruta los grupos armados del norte del país. Efectivamente hay que decir que el presidente cumplió con esta promesa porque ningún grupo armado le movió la agenda hasta ahora. Sigue manteniendo, por ejemplo, al mismo ministro del Interior, que también está por cumplir 3 años al frente del Ministerio del Interior. Es decir, la hoja de ruta a Horacio Cartes no se le cambió. A pesar del fracaso, evaluando un poco los números de Francisco de Vargas, él sigue en el Ministerio del Interior. Una de las principales cosas que nosotros podemos ofrecerles como programa periodístico es la posibilidad del abordaje más amplio de las historias que presentamos. Y en ese debate darles elementos y herramientas para que ustedes mismos puedan acompañar el debate. Este es un programa que en paralelo se va debatiendo también a través de otras plataformas, a través del Facebook, a través del Twitter, a través de otras herramientas. Ustedes tienen a disposición todas las plataformas existentes posibles para poder generar debate y la idea es que puedan darnos un retorno y una opinión sobre los casos que presentamos. ¿Cuáles son los elementos que nosotros ponemos al análisis de cada uno de ustedes? Las historias de los protagonistas. Por eso fuimos hasta la zona norte del país con un equipo de la RPC Enrique, con un equipo periodístico de AAM, recogiendo historias, viajes que de alguna manera nos acercan más a nosotros, a ustedes que están en sus casas, hasta la vivencia de la gente en el día a día. Así es, señor, porque durante todo el año en AAM fuimos yendo hasta el lugar de los hechos, donde había noticias, nosotros estuvimos yendo hasta ese lugar y acompañábamos ese viaje con ustedes, aprovechando un poco el abordaje amplio que podemos dar en este programa a los distintos temas de debate. Lo que vamos a hacer hoy es trasladar el debate a la mesa, a las redes sociales con ustedes también, y vamos a mostrarles un viaje que hicimos a esta zona del país. Una zona donde, por ejemplo, a las 6 de la tarde ya termina todo. A las 6 de la tarde te puede ocurrir algo, puedes llamar a la policía y la policía no va a ir.
porque a las 6 de la tarde se cierra la ciudad, se cierra el pueblo, se cierra todo. Ni la policía funciona a partir de ese momento. Una zona donde vos te podés ir ahora mismo a preguntar qué está pasando, cómo es convivir con la gente del EPP, cómo es saber que hay gente del EPP cerca, que hay gente de la Fuerza de Tarea Conjunta cerca, y no te va a responder nada. Viven en silencio. De alguna manera estas personas ya son víctimas de la situación que se vive actualmente en el norte del país. Vamos al primer material de la noche. Vamos a eso. Este recorrido por la zona norte del país. Tacuatí, Curuzú de Hierro, Río Verde, Arroyito, lugares de influencia del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Ese grupo criminal que profesa defender a un pueblo al que incoherentemente y sin remordimiento alguno perjudica cada vez más. El norte del país se convirtió en una zona en la que el silencio es ley y donde quien decida hablar lo hace a riesgo de su propia vida. Solo quienes fueron víctimas del capricho de este grupo criminal que pretende hacer el papel de juez soberano y hasta de Dios son quienes pueden saber en carne propia qué se siente y cómo es vivir con las consecuencias de ese abuso físico y mental que provocan. Los números son solo eso, números. Y las estadísticas son solo eso, reflejos de datos ordenados de manera sistemática que nos permiten ver en un papel la cantidad y lugares donde hubo ataques, secuestros y atentados por parte del EPP. Pero, ¿quién siente lo que sintieron los padres de Arlan Fick? ¿Quién sufre lo que sufre Obdulia Florenciano, que vive cada día gritando en silencio y esperando en medio de la desesperanza que su hijo regrese a casa sano y salvo? ¿Quién se aferra al deseo de que todo termine así como se aferran los familiares del recientemente secuestrado Franz Webb? ¿Quién devuelve la vida a aquellos que hoy ya no están porque a un grupo de guerrilleros se le antojó atribuirse el derecho de sacarla? Los organismos que se encargan de brindar seguridad y establecer el orden público brillan por su ausencia. Y en el peor de los escenarios, ni siquiera tienen ellos mismos la seguridad para ofrecer seguridad, volviéndose víctimas del poder de una minoría que actúa como si fuera mayoría. Cuando anochece, los policías ya no salen de sus casas, relataba un militar de Curuzú de Hierro, y a la vez aconsejaba no quedarse mucho tiempo merodeando por la zona cuando el sol entra, porque es un horario en el que ya no hay garantías de nada. Al mirar el panorama desde lejos, solo se puede especular motivos y fantasear con teorías e hipótesis que nunca traen respuestas a tanta incertidumbre del por qué. Teniendo todas las herramientas disponibles, es tan difícil la tarea de combatir la inseguridad. Si bien es cierto, esa inseguridad reinante en el norte tiene el nombre del EPP, no es muy diferente a esa inseguridad que tiene cualquier otro paraguayo que vive al sur, al este o al oeste del país y que al salir de su casa es una víctima en potencia de los motochorros que al costo de una vida se quedan con un celular, o de algún barra brava que movido por un fanatismo ciego y desmedido se cree capaz de decidir entre la vida y la muerte. Esa inseguridad que simplemente cambia de nombre dependiendo de la zona geográfica. Una mirada más cercana y llegando hasta donde ocurre todo, amplía un poco más ese panorama. Lejos del ruido, lejos de las teorías y las informaciones mezcladas, hacer un recorrido por Tacuatí, pasar por Curuzú de Hierro, conocer los tramos que llegan a Arroyito. Años atrás, las fuerzas del orden no tenían acceso a los sitios donde se estimaba que se escondían los guerrilleros porque los caminos eran intransitables. Y a consecuencia de la búsqueda, que no podían quedar en meras intenciones, muchas zonas tuvieron progreso en cuanto a caminos que ahora sí existen. Progreso a costa de inseguridad. ¿Es progreso realmente? Es absurdo que el motivo por el cual los organismos del Estado ponen sus ojos en un sector del país sea solamente para facilitar el trayecto que deben realizar camionetas de la Fuerza de Tarea Conjunta.
La pregunta obligada es, ¿hubiera existido tal progreso si no había criminales a quienes buscar? Más allá de todo esto, hay otra perspectiva que analizar, la de delitos que no discriminan sectores y la falta de prevención ante su avance. Uno no puede satanizar el norte del país porque el crimen tenga el nombre de un grupo guerrillero, cuando que el delito solo cambia de autores, indistintamente a las coordenadas geográficas. La inseguridad es la misma en todos lados, y eso es lo que debe preocupar. Aquellos que se levantan todos los días viviendo en zonas de influencias del EPP saben que el riesgo existe, que el miedo muerde, que el silencio es la decisión de resguardarse a uno mismo y no condiciona una complicidad. Saben que victimizarse de la inseguridad no soluciona nada y que denunciar a viva voz tampoco, porque no existe un sistema que pueda operar y accionar de manera rápida y segura, que pueda garantizar un respaldo y un resultado efectivo. Ellos, que viven esa realidad, son como nosotros y viven como nosotros. La inseguridad es la misma. El nombre del criminal es el que cambia. ¿Cómo sería la vida de cada uno de nosotros si al saber que hay un motochorro que acecha en la calle, que hay un barra brava que acecha en la calle, tiene que dejar de salir de su casa? Hagamos esa analogía como para tratar de entender de alguna manera o acercarnos, aproximarnos de algún modo a la situación que se vive en la zona norte del país, donde mucha gente tuvo que cambiar su rutina, donde salir a compartir con familiares o con vecinos o con conocidos prácticamente se vuelve un imposible, porque en ese recorrido que veían ustedes, en distintos horarios, en diversos momentos, la población estaba encerrada en sus casas. Los accesos de alguna u otra manera hasta los puntos donde tienen sus propiedades, donde tienen sus cultivos, donde trabajan en el día a día, prácticamente pasan por un filtro permanente de voy o no voy, sabiendo que es un lugar peligroso. Nos contaban, y esto no cambió en absoluto ya hace un tiempo cuando estábamos ahí en la zona, algunos efectivos de la comisaría del lugar, que cuando llega a las 5 de la tarde, apagan el teléfono celular, que es la única manera de comunicarse con los efectivos policiales que están en la zona. ¿Y por qué hacen eso? Porque ante un llamado de alerta por lo que fuera de alguno de los establecimientos que están en el lugar, la primera sospecha que tienen es que pueda llegar a ser una emboscada, y la vida de todo paraguayo vale muchísimo, la vida de toda persona vale muchísimo. Y me decía esta persona con la que hablaba, imagínate, Santiago, que nosotros que vivimos acá, que sabemos quiénes son y conocen a nuestra familia, nos expongamos a ir a tomar a uno de estos delincuentes y finalmente quedar expuestos. Matan a sus tíos, matan a sus parientes, ¿por qué no lo harían con nosotros?, decían algunos policías que estaban en el lugar. Hoy vamos a hablar de algo que decíamos, Enrique, en algún momento, un discurso que es recurrente por parte del ministro del Interior. Hoy prácticamente un vocero en medio de toda esta lucha, una tarea absolutamente intrascendente la del ministro de Vargas. Y de manera permanente repite aquello de cobarde ataque. Sí. Cobardemente atacan. Y nos poníamos a pensar qué sería atacar y no atacar de manera cobarde. Exponer a policías o exponer a militares, eso es que no se ataque de manera cobarde. De todos modos es cobarde. Ataque a quien ataque el EPP, finalmente es una situación cobarde. Y lo explicaba él mismo, decían, estos delincuentes, estos terroristas son muy cobardes porque se encargan de atacar siempre donde no hay custodia policial o militar, decía él. Como si los demás delincuentes del mundo, que son hombres muy valientes, atacan solamente en comisarías o frente a algún puesto policial. Y decirle a los del EPP, señores, del EPP, vengan hasta donde estamos nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de ir hasta donde están ustedes. E inclusive van a ver ustedes hoy, más adelante, cómo los ataques del EPP inclusive son con anuncio previo, con panfletos, con otros ataques, como que van anunciando dónde van a ir a atacar en el siguiente, cuál va a ser su siguiente punto de ataque. Aún así, la fuerza estará conjunta
con todos los recursos que tiene, con la capacidad que se supone que tiene, con la cantidad de plata que se gasta, no puede evitar esos ataques ya previamente anunciados. Y aún así, el discurso que mantiene el ministro del Interior es ataque cobarde porque fueron justo donde nosotros no estábamos, y también otro de los discursos que se mantiene desde la Fuerza de Tarea Conjunta misma. Yo le quiero pedir al general Benítez que pueda hablarnos con absoluta sinceridad sobre esto, porque yo soy consciente que a veces de los medios de comunicación podemos estar analizando sin tener todos los elementos para analizar, porque en el día a día la vivencia que tienen ellos es absolutamente otra. Pues yo le quiero preguntar, ¿tienen o no tienen recursos? Porque de acá sale plata. ¿Tienen o no tienen herramientas? Porque de acá sale dinero. De acá, digo, finalmente del gobierno central sale dinero. ¿Es esa la historia que nos venden de alguna manera cuando nos hablan de las herramientas que tiene el EPP como para poder ser combativo, o la Fuerza de Tarea Conjunta para que finalmente combata al EPP? En otro de los recorridos que hicimos hablamos con algunos de los protagonistas y sobre todo respetamos muchísimo a aquellos que no quisieron hablar porque no querían exponerse a una situación con la que ellos tienen que convivir en el día a día. Nos acercamos a todos y cada uno de los familiares que fueron de alguna manera víctimas, sus parientes secuestrados por el EPP, hoy por hoy en secuestros activos estamos hablando, y ninguno de ellos habló con la tranquilidad que uno podría hablar ante este tipo de circunstancias, porque la amenaza con la que viven es permanente, Enrique. Totalmente, viviendo ahí, incluso saliendo de esa zona, sigue una amenaza permanente, es lo que nos comentaban también. Y fíjense este fenómeno que se da cuando estas personas tienen que vivir en medio del terror, porque ya es una zona que por la ausencia del Estado fue tomada por un grupo criminal. Es una zona tomada. Y lo que se está tratando de hacer es combatir con esa zona tomada, y hay gente que vive allí, vive en medio del terror. Esto es parte de los testimonios que tenemos del recorrido que hicimos en el norte del país, viviendo con criminales. La convivencia entre criminales no es exclusividad de aquellos que viven en el norte del país. El delito solo cambia de autor dependiendo del departamento. Es la ausencia del Estado la que propicia que el interés de tomar posesión de zonas quede en manos ajenas. Manos que no ponderan en lo más mínimo el valor a la vida y que se autodisponen como líderes y autoridades donde no hay rey ni gobierno. La iglesia, la sociedad, la economía, la educación, todo queda a merced de quienes se ponen el saco de autoridad. La inseguridad es un problema grande porque afecta toda la vida social. Los problemas no es que tenemos novedades, ustedes se están informando bien de todo lo que pasa acá en el norte y por eso continúa. Hasta que no haya una solución definitiva, el problema se queda. La inseguridad es un problema social muy grande. Y sobre la cuestión que está diciendo, es verdad, en toda parte hay inseguridad. Puede estar en una zona de guerra y vos sales tranquilo, sin problema, no con problema, sales con vida y te vas por Asunción a hacer una compra y pasa un motochorro y te elimina, por eso, o entra en una iglesia para rezar y te vienen y te cortan la garganta, como pasó a este sacerdote en Rouen, en Francia. Por eso la inseguridad es en toda parte, pero yo creo que hay una diferencia. La diferencia está en el hecho que mientras, por ejemplo, el ejemplo del motochorro, en Asunción vos podés continuar a trabajar, acá se paraliza tantas situaciones sociales, por eso disminuye la posibilidad de trabajar, disminuye toda posibilidad de una vida normal. Por eso, no tanto sobre el tema de la inseguridad, cuanto en las consecuencias. Las consecuencias son graves y esto hace la diferencia según mi opinión. Si yo estoy en un país en guerra, estoy en un país de paz, hay una diferencia enorme, pero uno no puede decir yo salgo de casa en un país de guerra y vuelvo con vida, como no lo puede decir en un país tranquilo, yo salgo de casa con la seguridad que voy a volver. Nadie te puede asegurar porque lastimosamente
el problema de la inseguridad y el problema de la seguridad tendría que ser siempre una de las prioridades de un gobierno. Yo pienso que como un ciudadano ordinario ve los resultados y en este sentido todavía estamos con esta presencia que dificulta a la zona. Por eso miro a lo que son los resultados. Tantas cosas se están haciendo con la infraestructura, se está mejorando. No es todo, falta mucho, ojalá que se continúe. Pero yo digo, hasta que el problema no se soluciona a la raíz, estamos siempre con dificultades. En la zona de Arroyito siguen esperando el regreso de Edelio Morínigo. Obdulia, la mamá del suboficial, contó lo que cree y lo que espera. Como toda mamá, lo que pide es que liberen a su hijo y poder tenerlo en casa nuevamente. La espera que ya se hizo larga, muy larga, casi insufrible, y aunque sea la esperanza lo último que se pierde, en el camino de esperar ya se perdió mucho. Lo que fue un día normal de salida entre colegas ese 5 de julio del 2014 se convirtió en el último día en que Edelio disfrutó de su libertad. Supuesto a marica, tenía supuesto cacería. Entonces, no sé, yo las 12 hasta las 11 o no hay mi hermano pero invitar yo la ojo jamás en día fuera ver la marica. Anda que tú ya ojo en día porque de trabajo no ya papaya entonces no voy. Orendo y cuál baile. Orendo y cuál pesado todo el día. El domingo y con el tiempo iba yo que se me naya hana ñe no que tengo ese yo a pipata se mi puru ya jamás yo hoy que yo hoy que la cocina no pico ya puta la cocina me acomoda para la se mi puru ansean botila se cocinaron que anse un lado cabe año y la otro se me bundi la upea la uña muy te rollo de oro la joga ansean año y en día el queso pa tu yo me mete la yao Pepe ha hecho se ninda salud él se me mueve solo las haya sube va el problema hoy a lleve pecha pecoja va un problema dentro de la familia lleve porque Pepe anda pecoja y eso ha Pepe ese ha un mala problema ese han hermano y coi problemas a eso ha ese y problemas ese Edelio coi problemas a eso hay problemas en vida condita y comando y problemas eso. Mañana se les me embunde y se en baile. Se ha exigido eso, pero un ponante más en baile para los cuajas. Pero un uche co aben baile para los eso se ha pillado y la baile para los cuajas que se me buscan nunca no pese. Bego y se ve en como mamá oye ya agarra eso. Hamba en ba eko ya pues na no la ya rata sobre la mi gente ba eko ya po ha epico eko ahí en vire condite eko y suegro donde te cojo vayandi Michael lo ya ra su peja eso se añen bo ula se me muere donde se ve en como mamá ya agarra sobre un grupo ahí ha Michael la grupo ahí eso ya veces se ni do se ya camela ba ere pa la eso se ha ya agarra con su un EPP eso se a creer, se opea del principio y hoy se me envió oñe traicionado, oye fuera ja oñe me eso fuera. Se peante hoy la del principio y hoy se anda robia y la se me envió ojalá marica Pepe que ja endo joa y peape lugar nunca ando joa. Pero ja peape un peape momento peape grupo o traicionado ve ja hoy cuando uno llegó a ja oñe entrega peape grupo Haseu peana entender va para trasfondo cuaco porque a lo mejor hay por ahí me huele cope tiene ideología tiene pensamiento allá va para para pechoico pero oregondo calcula oregondo y cuaila hay para pampa la pechoico allá cada uno ya recola ñane mentalidad ñane forma de vivir la ya pensar a lo mejor hay por ahí mejor alguna preocupación o sea alguna idea
Oje ya ve que alguna cosa hoy va y ja cuña necesitame hoy me humilla de ja cora ya la cae o ya pues que cosa qua. Pero se la no entendía allá de la oren nunca no majea y la roño mo que estás en día escuela ni va vete lo y cuai y cora la va pensamiento para oreco. Nunca jamás ni la se me embundo ya raya que ni vete ya amenaza. Pea la realidad, entonces ya gadai shui bete ni bete amenaza. Hoy, a más de 2 años de no tenerlo en casa, Obdulia pide al cielo, por favor, volverlo a ver. Tamba en goico apela de catuya ñeñe. Porque primero la inseguridad, la más habían después de proteger. Entonces de catuin de herente o la cosa. Mejor que equinini porque de cuaya muy olor ñero va recompensa becature hubutu. Upea y la gente no ñese, no ñemo ay porque cuaja este caso muy serio. La gente o vivía con ape o ia con departamento ve o ñandúa en una situación cuá. No hoy cuala problema. Pero en este caso muy te para guagupi mi oía la gente en va la pea va la gente pesa. Pero ape ya vivió la realidad, upea ya y cuá, que anda ahí, upecha. Entonces, da y catui ya eo cualquier cosa. Se upea se nunca de catui añe eva yo más veteare, va porque se ahí entre la espada y la pared. Se me envió mi pepe, se me envió o sufrí cualquier consecuencia se añe eva ahí no. Da y catui. Hace solamente la oré como familia. She y su y tú año hermano cuerarera pela yerura cuera la shela hipotala o liberal la semente vea shela hipotala porque prácticamente en hoja de cuera o golpea de familia pobre vea la ya pobre y cue ya yerura yo cuera encarecidamente la o libera jamás ore la familia o vale mango codo año y un mes ore cocho ve que pecha o privan en cocho y libertad fuera de su voluntad ya hipotala se me embuió pues se peante la yerura yo cuera. Con relación a Delio Morinio se llegó a decir muchísimo, inclusive gente ligada al propio gobierno de Horacio Cartes especuló en algún momento, y una cuestión hasta terrible que lo haya especulado de esa manera, que Delio podría llegar a ser un elemento del EPP. Que Delio de manera voluntaria fue a sumarse hasta el EPP. ¿Cuál es la estrategia que se tiene en realidad para poder combatir? ¿Existe alguna estrategia para el combate contra el EPP o en realidad cada comandante que llega desarrolla lo que cree conveniente independientemente de lo que haya hecho el anterior, independientemente de la hoja de ruta que dice tener este gobierno, que dijo tener desde el día 1 en realidad y que dejó bien en claro no le iban a marcar esa agenda? Nos acompaña el senador Enrique Baqueta, porque con él queremos hablar un poquitito sobre qué es lo que sabe el Congreso paraguayo desde la Comisión de Defensa, en general el Congreso de la Nación, respecto a la lucha y el combate, porque ese era un compromiso por parte del gobierno, el tener una ley que la habilite a combatir al EPP sin mayores trámites. Se le dio esa posibilidad y prerrogativa al presidente, pero con el compromiso de informar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Y bueno, realmente es muy poca la información que nosotros tenemos sobre la Fuerza de Tarea Conjunta. Nosotros realmente no conocemos mucho del presupuesto. Ellos, en forma permanente, al presidente se les remiten notas para que se informe cómo viene la mano del presupuesto y ellos remiten información de lo que es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. En general. En general y también de las fuerzas de la policía en general. Y manifiestan en un párrafo de que parte de ese presupuesto se utiliza para la Fuerza de Tarea Conjunta, tanto de los militares como de la policía, ¿verdad? Y nada más que eso, o sea, nosotros queríamos, justamente hablé con la gente de Hacienda, yo no estoy en la Comisión de Hacienda, ellos lo que querían es más o menos saber cuántos efectivos tienen, de qué manera se manejan, como para hacerle un organigrama y que dentro del presupuesto general se le ponga como un ítem y que se pueda organizar el tema de los gastos, ¿verdad? Realmente no conocemos mucho y no sabemos
prácticamente cuántos funcionarios tiene, cómo operan. O sea, estamos también en ascuas nosotros con respecto al tema. Yo estoy viendo la cantidad de ocasiones en las que se solicitó información al propio presidente de la República, al ministro de Hacienda, al comandante al comandante de las fuerzas militares en nuestro país respecto a el tema del combate al EPP en particular, y no hay ningún tipo de respuesta. Lo que hay efectivamente es un monto bruto, cuánto se destina al ejército paraguayo en general, pero no hay ningún tipo de especificación. Y se le remite al presidente porque el presidente es el responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta, y el presidente le deriva de vuelta al ministro de Hacienda, de Defensa, en ese caso era Soto cuando la nota que tenemos, y también le remite al ministro del Interior y a la policía para que informen al respecto. Era como si fuera que él no tiene nada que ver, pero que sí tiene mucho que ver. Ramón Benítez, el general, estuvo ahí en primera línea de combate. Es un hombre que conoce, marcó una estrategia, supongo, como para poder realizar este combate contra el EPP. Y lo que queremos es de primera mano hoy, sin el peso del cargo encima, conocer qué es lo que pasa ahí, más allá de lo que nosotros podemos llegar a especular, lo que pasa ahí en la primera línea de combate, y si realmente se siente ese apoyo por parte del alto mando a los organismos de la Fuerza de Tarea Conjunta. General, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, a usted, a todos los televidentes, y muchas gracias por la invitación. Hablar del EPP no es fácil. Yo quiero remitirme a hablar más de mi gestión. Asumí la Fuerza de Tarea Conjunta el 8 de agosto del 2014 y fui relevado del cargo el 31 de marzo del 2015. Podemos hablar de sinnúmeros de estrategias que se puede formar en la lucha contra el ejército del pueblo paraguayo. Reitero nuevamente, me gustaría a mí ahondar en lo que fue mi gestión, el sistema que yo he utilizado para poder darle de baja. Es cierto, mucha gente dice no solamente la ACA, pero yo quisiera recordarle a usted y a la teleaudiencia, que seguramente estarán viendo, el 5 de septiembre del 2014 nosotros hemos abatido 2 apoyos logísticos de primera mano del Ejército del Pueblo Paraguayo. Me refiero a Hermenegildo Ovelar y Marcos Ovelar, donde fue herido la señora María Gloria González, la madre de Antonio Ovelar González, aquel que estuvo en la prueba de vida de Arlan, detrás mismo de Arlan. Ese es el hijo de María Gloria González. Cuando ocurrió aquel hecho, en la noche del 5 de septiembre, todo el mundo se rajaron la vestidura, todo el mundo pegó un grito al cielo. Los derechos humanos nos acusaban a nosotros de implantar pruebas. Entonces eso también hace que de repente trabajen la moral de quienes están trabajando para eliminarle a este grupo criminal. Es como una barrera. Entonces uno piensa y dice, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos protege? Ahí hay un punto general. Cuando usted toma el comando de las fuerzas operativas más importantes hoy en el combate del EPP, usted y quien esté al mando sabe que tiene la responsabilidad de entregar a criminales con vida. Porque esos criminales, primero, se debe demostrar en un juicio que son criminales. Primeramente, yo puedo salir en una foto con baqueta. Yo no digo que esta gente no tenga ningún tipo de implicancia, ni siquiera voy a entrar a discutir porque desconozco cuál es el vínculo que tienen, lo manejan ustedes en términos investigativos. Pero en puro derecho, la responsabilidad que tiene quien esté al comando de una fuerza de tarea conjunta es entregarle a la justicia para que la justicia se encargue de decir, es culpable y como culpable le vamos a dar la pena máxima. Por lo menos así funciona el Estado paraguayo. Positivo, estoy plenamente de acuerdo con usted. Como primera medida, salir y meter bala, esa no es una alternativa. Pero primera. nadie ha metido bala. Eso deben de saber ustedes que son conductores y la gente que están viendo seguramente. Porque acá hay un sistema de estrategia que se utiliza. Y quiero remitirme a una grabación que llegó en todos los medios televisivos y radiales cuando me llamó a mí Albino Ramón Jara Larrea, que fue el comandante José Villaverde de la agrupación campesina armada. ¿Cuántas veces yo le he repetido a él de que se entregue? Que si tiene cuenta con la justicia,
que ellos sean los que diriman realmente si es culpable o no. ¿Y cuál fue la respuesta de él en todas las veces que yo le he mencionado aquello? No, voy a morir en guaraní, ama no tanteche, porque de cualquier manera voy a morirme de falta de salud o voy a morirme por falta de alimentación, de oportunidades. Por supuesto. O sea, tiene toda la razón usted. Nadie va a meter bala como se manifiesta. No, pero nosotros vamos y buscamos. Una pregunta aquí. Sí. A mí lo que me sorprende nomás es los otros secuestros anteriores. ¿Por qué tuvimos el éxito de poder, por ejemplo, juzgarle a los que le secuestraron a Mariadit? ¿Por qué tuvimos, si bien es cierto, le hemos juzgado y condenado a los que le secuestraron y mataron a Cecilia? Sabemos bien cómo este grupo opera, ¿verdad? O sea, es un grupo que están los operadores y están lógicamente los ideólogos, o sea, tienen una organización muy importante. Ahora, yo quiero saber, por ejemplo, ¿por qué anteriormente la policía pudo llevar adelante y con éxito, ¿verdad? Con éxito, porque se pudo descubrir dónde estaban, se le pudo capturar, se le llevó a un juicio justo, ellos tuvieron una defensa excelente, hubieron 2 juicios, en el caso de Cecilia, uno el de Bernardi y también otro secuestro. O sea, yo lo que no estoy entendiendo es qué tipo de lucha es la que estamos emprendiendo y cómo, por ejemplo, no podemos tener los mismos resultados que tuvimos en otras oportunidades, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, antes teníamos la pregunta, ¿dónde está Magna Mesa? ¿Dónde está Osvaldo Villalba? No me estoy recordando, Manuel Cristaldo Mieres, ¿dónde están? ¿Verdad? O sea, pero realmente ahora creció más el grupo, ¿verdad? Ahora está más compacto el grupo. Y ni siquiera hablamos de ellos. Hoy día ya no sabemos más ni si existen o no existen. Ahora yo escuché en algunas noticias de que sí tuvo que ver Osvaldo Villalba, tuvo que ver en algunas cuestiones. O sea, realmente es preocupante, ¿verdad? O sea, si la fuerza de tarea conjunta tiene que continuar o no tiene que continuar, si realmente nosotros no le quitamos a la policía el escenario que estaba llevando adelante y a lo mejor estaba haciendo bien y nosotros queriendo hacer mejor, porque realmente esta ley que nosotros sancionamos y que se promulgó realmente fue de buena fe, ¿verdad? O sea, estábamos con las ganas de que salga, ¿verdad? Yo inclusive no le critico al general ni a ninguno que estuvo al frente, yo creo que todos tenemos la mejor predisposición para erradicar esto de acá. Ahora, me pregunto yo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso que dijo el general, por ejemplo, los derechos humanos, y todos tenemos derechos humanos, o sea, yo creo que los derechos humanos de los que están secuestrados, los derechos humanos de los que... pero tenemos que hacer algo, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Verdad? ¿Cuál es el plan? Yo noto, por ejemplo, de que nosotros en el Paraguay hoy no sabemos cuánto es lo que gasta la Fuerza de Tarea Conjunta, no sabemos. Nosotros en el Parlamento le preguntamos al señor Presidente de la República, el señor Presidente de la República le remite al Ministro de Defensa, el Ministro de Defensa remite una nota general, el Ministro del Interior también remite una nota general. Nosotros no sabemos absolutamente nada. Inclusive cuando estamos juntos ahí me dijo usted que es muy poco lo que están recibiendo ustedes allá, que prácticamente, y ellos dicen que es parte del presupuesto parte del presupuesto de defensa y parte del presupuesto de la policía y nada más. Yo le quiero preguntar eso a la vuelta de la pausa al general Benítez. ¿Por qué? Y tomo esa pregunta, me parece interesante lo que plantea el senador Baqueta. ¿Por qué en anteriores ocasiones podíamos estar mirando un juicio oral público a estos delincuentes defenderse, porque finalmente es su derecho ejercer la defensa? Nuestro sistema democrático, nuestro sistema legal está basado en la posibilidad de que uno se pueda defender y pueda la justicia decir estos son los elementos que demuestran su culpabilidad. Bajo ese sistema tenemos que operar de alguna manera. ¿Y por qué hoy se hace difícil el resolver los secuestros? Primero, desde la liberación de las víctimas y segundo, desde saber quiénes fueron los responsables, desde los captores, quienes trabajaron, quienes operaron. Quiero ahondar en eso a la vuelta de la pausa. Bueno, atención a este material que vamos a presentar a continuación. Se estuvo hablando mucho ya al inicio de este debate y fue un tema del cual se debatió mucho, el tema de los recursos de la Fuerza de Tarea Conjunta, en cuanto a la cantidad de plata, en cuanto a los recursos, personal con que dispone, etcétera, etcétera. Fue un material que, debo confesar, costó mucho en la realización, puesto que hay un montón de contradicciones.
Hay declaraciones que hizo el ministro del Interior en algún momento que contradicen lo que dijo el ministro de Defensa en otro momento, que contradicen nuevamente a documentos oficiales. Como mencionaba recién el senador Enrique Baqueta, realmente muy poca transparencia hay en torno a la Fuerza de Tarea Conjunta y era un compromiso al inicio que sea muy transparente todo. Hicimos material al respecto, los recursos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Desde un primer momento, Horacio Cartes afirmó que el EPP no le iba a marcar la agenda. Reafirmando estos dichos, aprobó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta poco tiempo después de asumir como presidente. Acompañada por la Ley de Defensa Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta se instaló en 3 departamentos: Concepción, Amambay y San Pedro, siempre con el argumento de acabar con el terror del EPP. El hermetismo también fue otro gran acompañante de la gestión de esta unidad, ya que no existen cifras oficiales sobre cuánto dinero realmente se le destina. En diciembre del 2013 se adquirieron equipos militares y de seguridad para realizar escuchas telefónicas por un valor de guaraníes 45.990 millones. Los ministerios de Defensa y del Interior son los encargados de solventar a la FTC con diferentes presupuestos. En un primer momento, el que fuera ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, manifestaba a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional en septiembre del año pasado que el Estado paraguayo gastaba alrededor de guaraníes 60.000 por día por cada efectivo militar de la FTC. Afirmaba que eran 160 los militares asignados a esa labor en el norte del país. Un gasto de 9.600.000 guaraníes por día, siempre hablando de efectivos militares. El otro integrante de esta historia es el Ministerio del Interior. Su titular, Francisco de Vargas, afirmó también ante la misma comisión parlamentaria que la institución desembolsa cerca de guaraníes 1.120 millones mensuales a la lucha contra el EPP. En la emisión de AAM del 19 de julio del 2015, el entonces vocero de la FTC, Mayor Alfredo Ramírez, había detallado los costos con que se maneja la unidad. 127 millones de guaraníes por día y cerca de 170.000 se destinaba a cada efectivo. Esto totaliza unos 1.500 millones por mes. Esto no es todo. La FTC también recibió hace 2 años donaciones por parte del gobierno de Taiwán y entregas realizadas por el propio Estado paraguayo. Taiwán donó cerca de 1.000 chalecos antibalas, 1.000 equipos camuflados y 845 cascos antibalas. El Estado hizo entrega de 3 camiones blindados con un costo aproximado de $400.000, 10 ametralladoras tipo MK-43 y 300 pistolas 9 milímetros. Según el propio ministro del Interior, los camiones blindados se encuentran averiados. La Fuerza de Tarea Conjunta también recibió adiestramiento táctico por parte de un instructor italiano conocido por el seudónimo de Instructor Cero. Fuentes militares habían manifestado en su momento que esto no representó gasto alguno para el Estado paraguayo. Estos son los recursos destinados a una lucha que aún resulta infructuosa para el Estado paraguayo. Cerca de 1.000 efectivos no pueden contener a un grupo criminal compuesto por 20 personas y que con sus secuestros tienen maniatada a toda una nación. General, acá hay muchos números y me quedaba preocupado con algo que vos me decías en el corte. ¿Quién maneja la plata de la FTC? Yo no sé. Nadie, a mí... Vos nunca manejaste ni un solo guaraní de la Fuerza de Tarea Conjunta. Manejaba una pequeña cantidad de dinero para el servicio de inteligencia. Eso es lo que se manejaba. Pero acá se habla de montos de 160.000 por día por efectivo, por ejemplo. Yo no manejo eso. Eso se maneja en Asunción y eso va todo en especie, como combustible, alimentación. Si esa cantidad de dinero efectivo está dentro de esos rubros, yo no lo manejo. En cadena de mando, ¿a quién respondías vos? Yo respondía directamente al señor presidente de la República. Ese es el punto que me parece interesante debatir, senador. Porque
El comandante de la FTC, que solamente responde al presidente de la República, porque esta no es una tarea que obedece al Ministerio de Defensa, el ministro del Interior es un lamentable vocero en medio de toda esta historia, que sale solamente a decir... para mí es relaciones públicas. Relaciones públicas. Hay problemas de secuestro, entonces de Vargas a poner la cara sale ahí, y diga lo que tiene que decir. Así mismo. No responde a nadie más que al presidente, pero tampoco maneja la plata. Entonces, ¿quién maneja la plata de la FTC? Y manejan los ministerios, tanto el Ministerio de Defensa como el ministro del Interior. Yo le pregunto acá, ¿y quién es el que le daba la plata a usted? Fuerzas militares. El servicio administrativo de fuerzas militares es el que daba ese dinero para inteligencia. Nosotros cuando nos reunimos una vez, ya con el anterior coronel, me parece que era el anterior... No, al general Mario Restituto González. Bueno, nosotros nos hemos reunido con él en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estuvo la compañera de Cire y otros compañeros que están en la parte de Hacienda y Presupuesto. Y les estamos preguntando justamente si tenían tecnología, ¿verdad? Porque nosotros realmente interesados en que la Fuerza de Tarea Conjunta esté munida de tecnología, por ejemplo, visores nocturnos y todas esas cuestiones, me dicen que tienen, pero no tienen pila. O sea, una cosa medio rara es el tema, ¿verdad? Pero nosotros teníamos la mejor predisposición, o sea, el Senado de la Nación tiene la mejor predisposición de munirle de todo lo que se necesita realmente y de que si existe alguna estructura, alguna estrategia, algún plan o algo bien elaborado por parte del gobierno y si se presenta, para eso nosotros estamos pidiendo permanentemente los informes y hacer el cronograma justamente para que no pase este tipo de cosas que no se sabe qué pasa. ¿Pero eso es real o es fábula? Eso de que tienen los visores pero no tienen pila, que tienen los helicópteros pero no tienen combustible, que tienen las patrulleras pero que no tienen, que están en taco. ¿Eso es cierto o es parte de una fábula? En mi época nosotros no teníamos tanto, o sea, esos problemas no eran tan acuciantes. Sí teníamos de esos tipos de problemas, pero no era muy acuciante como hoy en día estamos recibiendo esas informaciones. Y cuando faltaban algunos elementos y estaba dentro de la posibilidad, bueno, nosotros lo solucionábamos porque era necesario. ¿Y con qué recursos solucionaban? Y a veces usábamos un poco de esa plata de inteligencia. ¿Y ese dinero de inteligencia se rendía a quién? No, ese es un gasto reservado, una especie de gasto reservado. O sea, que usted lo podía manejar discrecionalmente como usted consideraba. Un día para esto, otro día para esto. Así mismo. Eso es la realidad. Es un gasto, es un dinero, un monto de gasto reservado. Pero el que no había que rendir. No se rinde cuenta. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Yo no quisiera entrar a decir eso porque hasta me avergüenzo. En los primeros meses que yo asumí, era ínfimo el dinero. ¿De cuánto es ínfimo? Y era de 20 millones de guaraníes. 20 millones de guaraníes para el servicio de inteligencia del único monto que manejaba el comandante de la FTC. Mensual, sí. Después del 19 de septiembre, donde cayeron abatidos 4 miembros de la ACA, eso subió un poco más, pero poco más. ¿Existe alguna estrategia para combatir al EPP? Por supuesto. Porque a mí me da la sensación que uno llega y es como cuando se da el traspaso de mando en el gobierno. Uno llega, hace una cosa, cambia todo lo que hizo el anterior. Llega al otro, hace totalmente otra cosa. Nunca, imagínate, 3 años, 5 comandantes en total. Yo hasta en algún momento decía, no puede ser que esto sea parte de una estrategia. Nos pasaron un audio pidiéndole a la gente del EPP que se entregue. Y yo sé que en Colombia se utilizó una estrategia similar, pero eso respondía a determinados parámetros. Se sabía perfectamente cómo se iba a hacer, qué discurso se iba a utilizar. No era una cuestión cachinay como la que se pasó al aire a través de los medios. Así. ¿Se va a rendir, Pico, como la gente del EPP con un audio como ese, general? No, yo le mencioné anteriormente lo de la ACA, que es un grupo criminal menor en cuanto al entrenamiento y la capacidad profesional que tienen estos criminales, ¿verdad? Eso es menor. Yo quería retrotraerme un poco y entrar un poco en la pregunta o la interrogante que dejó el señor senador referente a que nosotros le hemos llevado a juicio orales a los asesinos de Cecilia Cuba, a los secuestradores de María Edith de Bernardi, pero hay que tener en cuenta en ese plano de que Omar Martínez, Carlos Espínola,
y otros que están detenidos, Alcido Biobrites, Carmen Villalba, ellos no fueron apresados en el monte, ellos no se le trajeron de Concepción del Monte. Esa es una respuesta que yo le doy a por qué nosotros fuimos a juicio oral con esos personajes, ¿verdad? Hoy... ¿Y Magna Mesa y los demás están en el monte? No, Magna Mesa y los demás operan en los montes de Concepción. Entonces ahí hay una pequeña diferencia, digamos, ¿verdad?, en la estrategia que se utiliza. Pero Yendo un poco tampoco no se sabía que están en donde estaban, ¿no? O sea, se hizo un trabajo de inteligencia y se detectó en dónde estaba esa gente. Pero estoy de acuerdo desde ese punto de vista nomás. No quiero... Pero estoy, senador, de acuerdo plenamente. Y había gente operativa que estaba en el monte y que también se lo agarró en el monte y se lo trajo para el juicio. No. ¿Me entiende lo que le digo? No, yo lo entiendo yo lo que no estoy entendiendo nomás es por qué antes con la policía podíamos llegar a ese tipo de conclusiones y hoy con toda esta fuerza de tarea conjunta, porque yo creo que trabajan los militares y los policías conjuntamente, no pueden llegar a esas mismas ecuaciones que se podían hacer anteriormente. Eso nomás lo que yo quiero saber. Porque el terreno, el área es diferente. El área es diferente. Entonces, y no quiero hacer una justificativa de esto, porque al final, después la gente van a opinar y quitar sus conclusiones. Bueno, que nosotros probablemente luego no servimos para el efecto, pero hay estrategias que se debe utilizar para eso. Yo hablo de mi gestión, Santiago, cuando yo llegué a la Fuerza de Tarea Conjunta como comandante, porque hay que hacer también una salvedad que en el 2009 a mí me cupo ya como subordinado estar en todas las operaciones que se dieron. Comenzamos el 31 de diciembre del 2008 con la quema del destacamento militar en Tacuatín y los sucesivos estados de sección. Yo ya he estado en esto. Llegamos nosotros y hemos aplicado lo que hemos aprendido como integrantes de Fuerzas Especiales, porque yo tengo el curso de Fuerzas Especiales. Me he entrenado aquí, ya lo he dicho, fui a los Estados Unidos, tuvimos asesoramientos americanos. Cuando me tocó la oportunidad hemos utilizado esa estrategia. ¿Y funcionó? Y claro, 10 abatidos y 21 detenidos en 7 meses. Yo no sé si le parece poco eso. Pero la gente dice, no, pero es acá porque es flojito, porque no esto. Nosotros teníamos una planificación, una estrategia. Primero, trabajar en coordinación y en concordancia con las demás instituciones. Hablo de la Senat, hablo de la Policía Nacional y el Ministerio Público. ¿De qué sirvió que estén ahí todo este tiempo? Que estén ahí, porque si hoy estamos hablando de una estrategia que se empleó, y me parece por eso interesante lo que planteaba el senador Baqueta, estos fueron los resultados sin un estado de excepción permanente y estos son los resultados con un estado de excepción permanente. Ya tuvo la posibilidad el presidente de la República de desarrollar la estrategia que quería, y yo sigo pensando que no hay una estrategia. Yo creo que la estrategia es poner a los militares ahí, a los policías ahí, pero ¿qué se hace ahí? Es el problema que todavía no se termina de desentrañar. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo en el sentido de que no hay una estrategia de gobierno. Y estoy plenamente de acuerdo cuando usted dice de que los comandantes que van son los que utilizan sus propias estrategias. No hay una estrategia de gobierno en el combate al EPP. Para mí nunca nadie me dijo, bueno, tenés que hacer esto, tenés que irte por acá, tenés que hacer esto. No, uno asume, ¿verdad? Y te diría que asume con su propia estrategia. Anda a hacer lo que sabes. Estás ahí para eliminarle a esto, pero de ahí no va. Por eso yo creo que todavía hay un fracaso, porque los sucesivos cambios, lo único que hace es retroceder. Si hay alguna estrategia que se estaba teniendo en vista, eso queda nulo. Entre las instituciones, la buena armonía que se llevaba de trabajo, que se llevaba con las instituciones, queda totalmente deshecha. Hay que comenzar de cero. Como estratega, ¿lo conoces al nuevo comandante de la FTC? Lo conozco porque es un año menos antiguo que yo. Y como estratega, ¿qué opinión te merece? Y bueno, la teoría es una cosa, la práctica es otra cosa. La teoría es, como su nombre lo dice, pero estar en la práctica, tener la práctica y el conocimiento y la experiencia... ¿Y vos cómo lo veías como tu mano antiguo? Eso marca la diferencia.
¿Vos cómo lo veías cuando Yo no lo le veo tenías como estratega en materia de fuerzas especiales. ¿Por qué no lo ves? Porque no tiene la experiencia. Y esa es una opinión absolutamente responsable. Claro. Y mucha gente se van a enojar. Yo sé que mucha gente, porque la institucionalidad, y no podemos hablar de la institucionalidad, pero acá tenemos que sincerarnos. Y yo soy sincero. Porque hay varios oficiales que tienen la capacidad de combatir. ¿Y qué tributos, o qué atributos, mejor dicho, busca el gobierno cuando dice este va a ser el que va a comandar? Pues fíjate lo importante que es, senador, lo que está diciendo el general. Si la cabeza mayor no tiene un sistema de inteligencia, que acá hasta para una obra se llama consultores extranjeros, se le marca una agenda, se le dice esto queremos andar a ejecutar. Si no hay en gobierno central una estrategia, y es lo que cada uno va a desarrollar, ¿cuál es el criterio de selección del comandante? Si ya cambiaron a 5. Realmente, yo sinceramente estoy un poco impresionado por las palabras que me está dando el anterior jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta. Porque yo siempre pensé que esto estaba, o sea, cuando el objetivo de la ley que era justamente darle la prerrogativa al gobierno de que pueda elaborar una estrategia, ¿verdad? Pero acá como lo que yo acabo de enterarme es que no hay ninguna estrategia, o sea, a lo humano más el asunto, vos te vas, hermano querido, y anda a ver que, o sea, no hay un sistema de inteligencia que pueda hacer de que, por ejemplo, bueno, sepamos qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, o sea, esa es realmente una cuestión que a mí me preocupa muchísimo. Porque si no hay una estrategia, tampoco hay la posibilidad de que levante el teléfono alguien y te diga, él haya apoyado, llama comandante. ¿Quién te daba ese lavado de cabeza a vos cuando fallaba algo en medio de tu operativa? Porque si no tenés a alguien que respondes, tampoco alguien tiene la facultad de llamarte y decirte, él haya apoyado, ¿por qué lo que hiciste esto? ¿Quién te llamaba para darte esas indicaciones en el día a día? No, yo le pasaba la novedad al señor presidente de la República semanalmente. A la par también yo le comunicaba al señor comandante de Fuerzas Militares de los trabajos que se vienen haciendo, ¿verdad? Eso es así. Y también al señor ministro del Interior que... y en tropa, por ejemplo, se puede sí, hacer, claro. Por ejemplo, ¿usted cuánta gente necesitaba? Usted por ejemplo, le dice, por ejemplo, el ministro de Defensa, le dice, ¿usted tiene esta gente asignada o usted tiene que decir cuánta gente usted necesita? Bueno, ahí, en principio, hablamos de estrategia y a mí me apena porque es una cruz que seguramente yo iba a cargar sobre mis hombros, pero acá vinimos para sincerarnos porque la ciudadanía tiene que saber también y enterarse. Volviendo un poco al tema, y no es que sea fanático de Fuerzas Especiales, yo estuve 12 años en Fuerzas Especiales, desde mayor. Nosotros no teníamos muchos hombres cuando yo asumí. No teníamos la cantidad de hombres que actualmente está en el norte. Porque utilizábamos el sistema de inteligencia, de la poca inteligencia que teníamos, ¿verdad? Utilizábamos eso para que ellos sean los que colecten las informaciones, llega al Estado Mayor, eso se analiza, se recibe, se analiza, se concluye, se toma la decisión, entonces ahí entra Fuerzas Especiales, que se le da la tarea a Fuerzas Especiales para poder accionar. Y nosotros nos resultó bastante bien. Hemos ido y cada vez que hemos ido, duele decirlo, ¿verdad? Pero veníamos con una baja. Entonces, la gente que estuvieron aquí, que también propiciaron un poco mi salida, porque yo también, entre paréntesis, puedo decirle que hasta hoy día no he recibido ninguna respuesta válida del por qué a mí me cambiaron los 7 meses, teniendo los resultados que yo tenía. Nadie me ha dado ninguna explicación. Entonces, trabajábamos con Fuerzas Especiales y había gente que decía, no, los militares están todos en Concepción jugando pique, jugando vóley, jugando fútbol. Pero esa es la tarea de Fuerzas Especiales. Y la gente no sabía que nosotros teníamos más de 18 destacamentos en diferentes puntos donde creíamos que podía ser un paso obligado de estos criminales. O sea, en términos de inteligencia, parte de esa estrategia era meterse con la sociedad en general, estar en su pique y vóley, estar en su partido de fútbol. Eso se entiende. Yo he logrado tener una mayor afinidad con la población. Y ustedes son testigos. La señora Odulia Florenciano, la mamá de Edelio. Y eso me ha valido a mí también de tener unas ciertas informaciones, ciertas pistas.
Porque también se presenta otra situación, y decía yo en el reporte que estaban pasando de que han estado acá en el norte, de esos reportes también veía que la gente no quiere hablar, que la gente tiene miedo, ¿cierto? La gente tiene miedo. Pero yo me pregunto, porque he visto que hay gente que no toma nuestro famoso cocido, y le estamos ofreciendo 1.000 millones de guaraníes por la cabeza de un criminal y no son capaces de contar eso. Entonces uno se hace la pregunta, ¿pero qué pasa aquí? Porque yo con 1.000 millones de guaraníes, pero me pegaría una vida totalmente diferente a lo que tengo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Entra un poco también, Santiago, para finalizar esto, entra un poco también la no credibilidad. Porque la gente dice, esto no va a pagar 1.000 millones, no van a dar. Si nos dan tanto, ya es mucho. Pero dentro de todo eso, todo dentro de esas adversidades, por llamarlo así, nosotros hemos presentado resultados bastante interesantes. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando con el senador Baqueta y vamos a hablar con el general Benítez también. Algunas cosas que me sorprenden y me llaman mucho la atención. Uno, que el presupuesto no sea manejado por el que comanda la Fuerza de Tarea Conjunta. Ustedes escucharon cuál es ese organigrama que se tiene y el comandante de la FTC no responde ni al ministro de Defensa ni responde al ministro del Interior. Este último finalmente se convierte en una especie de vocero cada vez que pasa algo. A quien responde directamente es al presidente de la República porque la ley establece de esa manera y ese no fue un antojo del Congreso paraguayo, ese fue un pedido del presidente de la República, Horacio Cartes, ser él quien maneje la Fuerza de Tarea Conjunta. Ustedes y nosotros sabemos que Horacio Cartes o ningún otro presidente va a tener el conocimiento de manejo de tropa o de manejo de inteligencia para decir así tenemos que manejar la Fuerza de Tarea Conjunta. Y para la guía de ese comandante y el control de ese comandante en quien se deposita la confianza de la FTC, se necesita un nexo político que directamente con el presidente tenga una conversación y hasta en términos de estrategia marque, comandante, usted está saliendo de lo que nos dijo que iba a hacer. Esta es la manera en que nosotros le controlamos, ¿por qué está haciendo esto y no está haciendo esto? Si lo que nos dice hoy el general Ramón Benítez es que eso no existe dentro del gobierno, se explica que hayan pasado 5 comandantes y que ninguno haya durado un año en el cargo. Porque sencillamente en términos políticos no tiene ningún elemento para bajar una idea el gobierno de cuál es la estrategia que tiene que desarrollar. ¿Quién era el inspector Cero o el comandante Cero este que vino a...? Yo no le llegué a conocer. Durante mi gestión no lo conocí, yo no estuvo. Porque se supone porque eso sí era parte de una estrategia del gobierno. Todos por lo menos creímos eso, que era parte de una estrategia que el tipo venía para hacer esto o aquello. Pero si no existe esa figura de equipo político, de asesoría, de estrategia, es una cuestión preocupante. Y los números son preocupantes. 5 comandantes en 3 años de gestión con todo este dinero que se está destinando. Hacemos la pausa, venimos en breve. Números del EPP en cuanto a secuestros, en cuanto a muertes, sobre todo desde el 2013, el momento en que Horacio Cartes asumía la presidencia de la República y prometía que estos grupos no le iban a marcar la hoja de ruta. Y también presten atención a la segunda parte, en la que vamos a hablar de todo lo que pasó antes de este último secuestro. Fíjense. A poco de cumplir 3 años en el poder, Horacio Cartes está siendo el peor presidente de la República en cuanto al combate al EPP. En su día 1, Cartes prometió que los grupos armados no le marcarían la hoja de ruta. Y efectivamente cumplió. Hasta hoy mantiene al mismo ministro del Interior a pesar del fracaso. Desde agosto del 2013, el EPP mató a 30 personas, entre policías, militares y civiles. Esto sin contar la muerte de un guardiacárcel en una fuga de presos en Concepción que habría sido orquestada por el grupo armado para el rescate de uno de sus miembros. En cuanto a los secuestros del EPP, este también es el peor gobierno.
De los 12 secuestrados por el EPP desde su creación, 8 fueron en los últimos 3 años. Entre ellos, el secuestro más largo de la historia de nuestro país y el mayor número de personas que están en cautiverio al mismo tiempo. Abraham Fer, Edelio Morínigo y el último caso, el del joven de 17 años. Dentro de la extraña estrategia de comunicación que utilizan el Ministerio del Interior y los voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta, suelen casi invitar cordialmente a los terroristas a entregarse. Y esta no es la primera vez. En mayo del 2015, hicieron circular una serie de audios en los que casi daban las opciones de un operador de call center para que los miembros del EPP se entreguen a la justicia. Compatriota del EPP o del ACA, ¿cuánto hace que usted no se reencuentra ni tiene la oportunidad de abrazar a su familia? Acabe con esa incertidumbre en el que viven. La Fuerza de Tarea Conjunta le ayudará a resolver sus problemas jurídicos y económicos a causa de sus hechos. Comuníquese con nosotros al 0986-400-820. Le garantizamos absoluta reserva y confidencialidad. Abandone el movimiento armado. Bienvenido a la libertad. Además, reiteradamente llaman cobardes a los miembros del EPP por atacar en zonas que no están cubiertas por las fuerzas del orden. Al parecer, lo que De Vargas quiere es que los del EPP vayan hasta donde está la FTC y no la FTC hasta donde está el EPP. Ahora bien, analizando este insólito desafío del ministro, debemos acotar que los del EPP incluso avisaron muy bien y con mucha anticipación que se estaban instalando en la comunidad menonita de Río Verde y aún así la FTC nada hizo para evitar el secuestro. Fíjense, el 27 de julio fue secuestrado el joven de 17 años en Río Verde, una colonia menonita que está dentro de Santa Rosa de la Guaral. Exactamente 2 meses antes, el 25 de mayo, el EPP dejó un panfleto en Santa Rosa de la Guaral y un día después dejó otro ya dentro de Río Verde, advirtiendo a los colonos menonitas que si no dejan de deforestar, podrían sufrir la pena máxima. El 12 de junio, un móvil de la FOPE fue atacado a tiros exactamente en el mismo lugar. Pocos días después, el 5 de julio, integrantes del EPP dispararon contra maquinarias de colonos menonitas exactamente en el mismo lugar, en la colonia Río Verde. Además, los criminales dejaron nuevamente una advertencia mediante otro panfleto. Todo esto sin contar otro ataque en junio que ocurrió en la colonia menonita Manitoba. Es increíble que la Fuerza de Tarea Conjunta no haya podido evitar el secuestro del joven, a pesar de la serie de advertencias y ataques que se fueron dando específicamente en Río Verde. El blanco del siguiente ataque era demasiado evidente, y aún así, con todo este aviso, no se hizo nada para evitarlo. Estos son algunos de los números que tiene el EPP en general en nuestro país, y por el otro lado los números que de alguna manera están al alcance, luego hurgar respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta en particular. ¿Qué se tiene que hacer con esta ley en particular? ¿Se puede debatir con un Congreso que en diputados tiene una mayoría amplia del oficialismo sin que el presidente directamente tenga la intención de poder debatir una cuestión de cambio dentro de la ley en sí? Pues, ¿hoy le compromete esta ley de alguna manera, senador? Le compromete y mucho al presidente de la República. Yo por lo menos soy de la teoría de que tenemos que derogar esta ley. Pero tenemos que hablar, ¿verdad? O sea, con el presidente de la República, con los diputados, con los senadores, derogar este tema y ver, en base a la experiencia, qué es lo que tenemos que hacer. Sentarnos un poco a analizar una política de gobierno, una política de inteligencia. Bueno, operemos de esta manera en base a la experiencia que ustedes se fueron. Porque acá, por ejemplo, tenemos una persona que estuvo en el campo, en acción.
Pero no una persona que no, está ahí, él sabe lo que necesita realmente, sabe lo que está pasando. Y yo creo que estas son las cosas que tenemos que en este momento, ya que estamos fracasando, de fracaso en fracaso, bueno, hagamos bien las cosas, tomemos un punto de inflexión. Yo creo que este es un punto de inflexión. Agarremos a la gente especializada, asesorémonos afuera, veamos realmente todo lo que necesitemos y encaremos como una estrategia. Pero hoy, por ejemplo, yo digo, estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué? ¿Por qué estamos perdiendo la batalla? Y porque justamente esto es lo que no hay estrategia. Acá un general con su experiencia se va y decimos una cosa, ¿cómo él puede saber dónde están, cómo viene la mano en el monte, cómo se van a desplegar, cuántos funcionarios necesita? Sí, no entiendo, hasta ahora yo no entiendo. Ahora yo estoy muy preocupado por este tema, pero mi teoría es de derogar esto. Antes nosotros nos manejamos tranquilamente sin esta ley, con mucho más orden que ahora. Entonces, deroguemos, pero tiene que estar de acuerdo el presidente, porque ustedes saben bien que si nosotros tomamos una decisión en el Senado, vamos a hacer cámara de inicio, la Cámara Revisora va a ser diputado y el presidente no está de acuerdo, los diputados van a tomar la decisión que diga el presidente, entonces va a ser una cuestión que no tiene sentido. Entonces, hagamos todos juntos algo, en base a la experiencia de todas las personas que están trabajando en el norte del país, y veamos qué es lo que falta realmente. Punto. Eso es lo único que yo creo. Cuando se habla de comandar la FTC, nos quedó absolutamente claro que la estrategia la marca el que venga, que no hay una política de gobierno, digamos, respecto a la lucha contra el EPP. Ese que comanda, si cree que tiene que tener mayor cantidad de efectivos de estas características en lugar de efectivos de esta, o mañana decir, no quiero trabajar con policías en esta zona, solamente lo quiero hacer con militares, ¿tiene la prerrogativa de hacer eso o ya le dan el paquete listo y le dicen, anda a trabajar? No tiene ninguna prerrogativa el comandante, especialmente de las instituciones que usted habla, porque eso está dentro de la ley. Le gusta o no le gusta, hay que trabajar con esas instituciones. Eso es categórico, ¿verdad? Pero se busca la armonía, como yo dije, y yo creo que yo conseguí esa armonía. Por eso son estos resultados. Porque lo que me han sucedido en el cargo, se van y no tienen problemas con la policía, no hay acuerdo, se busca protagonismo. Nosotros no hemos buscado protagonismo durante mi gestión. Nosotros hemos querido honrar esa confianza del presidente, ¿verdad? Y nos hemos dedicado exclusivamente a la lucha contra estos grupos criminales. Y en esa materia de hablar de grupos criminales, yo le puedo decir con absoluta responsabilidad, porque tengo una dignidad y que muchos televidentes seguramente van a cuestionar después de eso, y tampoco quiero utilizar frases que se ha utilizado en el pasado en la lucha contra estos grupos criminales, que estábamos cerca, que estábamos aquí, que estábamos allá. Pero yo le puedo decir con absoluta sinceridad que teníamos un planeamiento con la policía antisecuestro de aquel entonces, porque también fueron todos cambiados. Al poco tiempo que yo salí, también todos salieron. Y cuando salió el general Benítez, no salió solo el general Benítez, salió todo su Estado Mayor. Eso fue desmantelado prácticamente de todos los oficiales que estaban llevando un trabajo, para mí, un trabajo regular estábamos haciendo. Entonces, acá tiene que existir esa armonía, como estaba mencionando. Tiene que irse gentes idóneos, patrióticos, que quieran realmente enfrentarle a esos criminales, ¿verdad? Con ese deseo, poder aglutinar la moral de esa tropa que está ahí, que son altamente profesionales, especialmente lo de las fuerzas especiales. General, ¿por qué se hace difícil dar con la gente del EPP? Porque dentro de las historias urbanas que uno va y recoge en el lugar, los pobladores te dicen, entonces ellos están habitualmente por acá. Es más, yo tuve la ocasión de conversar con policías, y lo contaba al inicio del programa, que me decían, nosotros nos cruzamos habitualmente con muchos de sus integrantes, pero no vamos a ser nosotros los que los vamos a aprender, porque no tenemos ninguna garantía del Estado en general, del Estado paraguayo, de que nuestra vida va a ser garantizada. Si le matan a su familia, ¿por qué no nos van a matar a nosotros? Es un mito, decían, aquello de que todo el tiempo por el monte, escondidos y qué sé yo. No, para el show están con la ropa militar, que se van, se graban, se meten al monte y se acaba la historia. El resto del tiempo es gente que está correteando todo el tiempo en la zona urbana.
algunos de ellos metidos en escuelas, metidos en colegios, metidos en iglesias. ¿Es mito o es realidad que el EPP vive en el monte y es mito o es realidad que en contrapartida el EPP en realidad está por la calle? Yo creo que, ¿cómo quisiera haber estado en lugar aquel policía que mencionó aquello? Porque yo tenía firme y decidido mi lucha contra estos grupos criminales. Lo que usted dijo pudo haberse dado en los estados de excepción o después de los estados de excepción que se tuvo. Pero hoy en día la Fuerza de Tarea Conjunta está en forma permanente, como se mencionó, 3 años en estado permanente. Eso también dificulta un poco ya la salida de estos grupos criminales. Ellos son altamente profesionales en el conocimiento del terreno donde se mueven. Entonces ellos buscan el momento para que puedan realizar su fechoría. Pero vuelvo a reiterarle, vuelvo a decirle que teníamos nosotros, y no lo digo por vanagloriar a aquel grupo que estuvo conmigo, pero nosotros estábamos en un muy buen camino para llegarle al EPP. Y ellos saben, Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, saben que nosotros estábamos cerca. Y tengo argumentos sólidos para sostener eso. Senador. No, quería saber nomás si en base a su experiencia se habla mucho de que el EPP ya no está solo, sino que también el narcotráfico ya está unido al EPP y que se está utilizando justamente ese equipo como para ya también otro tipo de actividades, ¿verdad? O sea, quería saber yo si en base a esa experiencia usted pudo comprobar, pudo cerciorarse de acuerdo al armamento que están utilizando, ¿verdad? Porque ellos me imagino que tienen armas muy modernas. Muy ¿verdad? sofisticadas, sí. Bueno, yo creo que puede haber una cierta conexión, pero esa conexión hay que estudiarlo bien porque el EPP, justamente su fuerte es no expandirse demasiado de ni por medios electrónicos, ni por mensajeros. Es un grupo muy cerrado. Entonces yo dudo un poco, si no hubiera sido por las armas, la capacidad de las armas que poseen, yo absolutamente diría que no hay conexión con el narcotráfico, porque ellos son muy cuidadosos. Ellos no usan teléfono, no mensajean, son bastante cerrados. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema y les vamos a presentar más materiales, más historias que tienen que ver con este recorrido hecho por el equipo de AM en zona de influencia del EPP. Ya venimos. Historia. Vamos a recordar cómo se creó, cuál fue el debate que se dio en torno a la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, sus números a favor y en contra en el siguiente material. Considerada como una de las primeras victorias políticas del presidente Horacio Cartes, la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, aprobada por el Congreso Nacional el 22 de agosto del 2013, significó un cambio drástico al enfoque que se le dio a la lucha contra el EPP y otros grupos delictivos que actúan, según la versión oficial, principalmente en 3 departamentos del país: San Pedro, Amambay y Concepción. Cartes apenas tenía una semana como presidente y el proyecto literalmente corrió por los pasillos del Congreso. Votos colorados, oviedistas y liberales permitieron que el proyecto cuestionado por los otros sectores sea finalmente aprobado, pese a que se advirtió desde la oposición que podría ser una peligrosa modificación que dejaría vía libre a las fuerzas del orden público para una serie de abusos. Prefiero un mono con navaja antes que un delincuente armado, decía el oviedo-cartista senador Jorge Oviedo Mato. Las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional no fueron muchas, pero claves. Una de ellas principalmente. El texto original de la Ley 1337/99 define a la Defensa Nacional como el sistema de políticas, procedimientos y acciones desarrollados exclusivamente por el Estado para enfrentar cualquier forma de agresión externa que ponga en peligro la soberanía,
la independencia y la integridad territorial de la República o el ordenamiento constitucional democrático vigente. La nueva ley habla de cualquier forma de agresión externa e interna. Con ese cambio, los militares pueden entrar en combate dentro de los términos definidos en la misma ley y en el Decreto Presidencial 103, firmado por Horacio Cartes el 24 de agosto del 2013, que dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, con la finalidad de garantizar la seguridad interna. Como nunca en tiempos democráticos, un presidente de la República dispone casi sin restricciones ni protocolos legales de inmediato de todo el poder de las fuerzas de seguridad del país, militares, policías y de la Secretaría Nacional Antidrogas. Se esperaban resultados firmes contra el EPP y otros grupos delictivos, donde solo las voces de los defensores de los derechos humanos saldrían a reclamar abusos de las fuerzas públicas y que estas voces serían acalladas por la efectiva desarticulación del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo. A casi 3 años de la vigencia de la nueva Ley de Defensa Nacional, eso no ocurrió. Y aunque desde el gobierno sostienen la efectividad de la estrategia, los resultados reales son otros. Sin contar casos atribuidos a otros grupos criminales, durante el gobierno de Horacio Cartes, entre la Agrupación Campesina Armada, ACA, y el EPP, se produjeron 8 secuestros. Arlan Fick, secuestrado el 2 de abril en el departamento de Concepción, liberado tras pago de rescate en diciembre del 2015. El 25 de junio del 2014 fue secuestrado en Concepción Hernán Silva, quien luego fue liberado. La víctima dijo no haber sido tomada por el EPP. El caso no quedó del todo esclarecido. Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio del 2014 en Concepción, continúa en manos de los criminales y carga con el triste récord del secuestro más largo de la historia. Robert Nato y Erika Nato, secuestrados el 28 de enero del 2015 en Concepción, fueron asesinados por los criminales. El 8 de agosto del 2015, Abraham Fer fue secuestrado por el EPP. Ese mismo día fue secuestrado y liberado Silvano Pérez. Fer continúa en cautiverio. El último secuestro fue el de Franz Webb, de tan solo 17 años. El hecho ocurrió el 27 de julio pasado. Todos los secuestros ocurrieron en la zona de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, que opera en virtud de las atribuciones de la Ley de Defensa Nacional. Para el gobierno, que no puede desconocer los secuestros, la efectividad no está en duda y sostiene que como nunca fueron aprehendidos criminales que serían parte de alguna manera del EPP. El propio ministro del Interior, Francisco de Vargas, sostiene que no es posible volver atrás en cuanto al cambio de táctica y atribuye lo que consideran la desarticulación de la Agrupación Campesina Armada a la efectividad de la FTC, fuerza que el 17 de mayo acabó con la vida de Idilio Morínigo, considerado el líder del ACA. La cifra oficial de muertos por la Fuerza de Tarea Conjunta es de 16, supuestamente todos integrantes de ACA y del EPP. Desde el año 2013, unos 1.200 integrantes de la FTC están distribuidos en 3 departamentos y el gasto aproximado del operativo supera en casi 3 años los 5 millones de dólares. Internamente, además de la inefectividad, la FTC parece ser un infierno. Por eso, en 3 años, ha tenido ya 5 comandantes. El último en ser nombrado es el general de brigada José Ramón Alvarenga Jara, quien se estrenó en el cargo pidiendo encarecidamente a los criminales que se entreguen. La FTC también carga con diversos cuestionamientos de orden legal, ya que la ley que permite a los militares actuar internamente podría violar la Constitución, que deja esa función en exclusiva a la Policía Nacional. También sujeta el nulo control parlamentario y ciudadano que existe sobre las acciones de los militares en los 3 departamentos.
Uno de los hechos graves ocurridos durante el imperio de la FTC ha sido la muerte de los militares Enrique Piñanes y José Manuel González Ferreira, quienes murieron en un confuso episodio explicado por las autoridades como una operación encubierta que incluía un explosivo que debía ser activado contra la agrupación campesina armada, ACA, y que terminó matando a ambos. Sucedió en noviembre del 2014. Organizaciones campesinas y de defensa de los derechos humanos han advertido reiteradas veces sobre violaciones a derechos fundamentales que realizan los militares sobre la población campesina aislada en las zonas de San Pedro, Amambay y Concepción, personas que se ven doblemente cercadas por los criminales organizados que operan en la zona y por los uniformados y sus abusos. El Servicio de Paz y Justicia Serpaj Paraguay ha documentado al menos 5 casos de abusos de los militares sobre la población civil. Entre ellos, el caso de Gumercindo Toledo, de Arroyito, quien habría sido en 2014 víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de las Fuerzas Armadas. La Corte tiene en sus manos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Defensa y en el Parlamento está el pedido de derogación de la misma norma. Con casi 3 años de su vigencia, la modificada Ley de Defensa soporta varios cuestionamientos. Además, su efectividad, pese a lo que dice el gobierno, no parece ser determinante, ya que nunca en tiempos democráticos se produjeron tantos secuestros como durante el gobierno de Horacio Cartes. Tampoco nunca se habían dado secuestros tan largos como el de Edelio Morínigo y nunca había ocurrido lo que ocurre hoy. 3 personas en manos del mismo grupo criminal. No nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados, en un país donde sabemos muy bien que el Estado de Derecho y la justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país. Y definitivamente pasó totalmente lo contrario. General, ¿por qué ahora ataca como nunca el EPP? ¿Por qué ahora se pega el lujo de advertir dónde lo va a hacer y lo termina haciendo, dejando panfletos diciendo acá vamos a estar en tanto tiempo, si nos hacen esto vamos a hacer esto, y lo hacen? ¿Por qué se mueven con esa libertad teniendo un estado de excepción permanente con tanques, con militares, con gente que está en la zona? Usted decía, nos salen probablemente porque estamos ahí rodeando, pero sin embargo salen, advierten, atacan y secuestran. Realmente eso yo querría trasladarle a los que están actualmente en el comando de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Si usted me pregunta a mí mi opinión referente a la misma pregunta, ahí sí yo podría responderle eso. ¿Y cuál es su opinión? Mi opinión es de que ellos están demostrando que ellos pueden, que ellos están marcando la agenda en el norte. Y no quisiera decir esto, pero hay que verificar un poco cómo está nuestra fuerza de seguridad. Porque hay que saber de que en la nueva organización que se hizo, acuérdense que cuando yo estuve utilizaba fuerzas especiales. Hoy en día ellos tienen una organización diferente a eso, están sujetos a la teoría de la defensa interna, donde en varios puntos principales están subáreas, que le llaman subáreas, donde tenemos personal, ¿verdad? O sea, donde está personal militar y policial, ¿verdad? Entonces hay que revisar un poco aquello, cómo está, ¿verdad? Y por qué tanta libertad también de esto, como usted está mencionando, porque salen, porque eso es, hay que ver un poco y estudiar esa característica de ellos que están haciendo. ¿Usted qué sentía que le faltaba cuando era comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Le faltaba plata, le faltaba implementos, le faltaba tecnología? ¿Qué sentía usted que le faltaba a pesar de todo lo que se decía tenía la FTC? No, la FTC no. En mi época tenía muy poca cosa. Y justamente yo lo había dicho el día que me han relevado del cargo, que faltaba tecnología. Las pocas tecnologías que teníamos
era el Ministerio del Interior o de la Policía Nacional que utilizaba antisecuestro. Y los militares prácticamente no teníamos tecnología más allá de un fusil a repetición que tiene visor nocturno, que podés ver un poco aquí a la noche, que funciona, que no funciona. Su dron no tiene batería hoy. No tenemos dron. Yo en mi época no tenía dron. Bueno, hoy tienen, pero no tienen batería. Ahora estoy enterado. O sea, estamos hablando de cuestiones básicas. Yo lo suelo escuchar a don Víctor Benítez decir, hoy la tecnología, el dron y qué sé yo. Tienen dron, no tienen batería. 6 drones en total tienen. Yo no sabía eso. Si pudiera haber tenido un solo dron, yo creo que podríamos haber tenido más resultados. Se habla de los blindados que hoy no están en uso. Pero yo noto que no hay voluntad que haya tampoco, ¿verdad? Porque nosotros en el Parlamento, cuando tuvimos la reunión en la comisión, propusimos y le dijimos que nos digan qué es lo que hace falta. Me acuerdo que la compañera de Cire dijo, tenemos que apostar, porque ella pues tiene más experiencia porque su marido era ministro del Interior, entonces ella conocía algunas cuestiones y le preguntaba cosas específicas, por ejemplo, los visores nocturnos y todas las cuestiones. Tenemos que apostar en el tema de tecnología y nosotros estamos abiertos y el Parlamento está para apuntalar y para apoyar. O sea, eso es lo que siempre manifestamos, pero de esta manera es igual que prácticamente uno tire el dinero si un dron, que es algo que hasta para la publicidad uno utiliza dron. Entonces, ¿cómo no va a tener la Fuerza de Tarea Conjunta un dron? Me sorprende su general, sinceramente, que usted no tenga un dron, no tenía un dron. Yo le digo la sinceridad, nosotros no hemos, en mi gestión de 7 meses no hemos tenido dron. No vamos a llegar a nada. Si usted tuviera que comparar su gestión y sus números con el número de otra gente, con el número de otros comandantes, ¿qué resultados le saca ese comparativo? Las comparaciones no son buenas, pero está a la vista, todo el mundo, toda la República del Paraguay, extranjeros saben a través de los medios de prensa cuál fue el resultado durante mi gestión. ¿Cuánta gente detuvieron? Detuvimos 21 personas. ¿Cuánta gente murió? 10. ¿Y del lado de los militares? Del lado de los militares, Piñanes y el suboficial González. ¿Por qué murió Piñanes? ¿Qué pasó con Piñanes? El caso Piñanes es un caso bastante complicado por las opiniones que vierten la gente que juzgan no sabiendo cuál es la realidad de las cosas. Hay un informe balístico hecho por las autoridades competentes. Hay una, y yo lo traje, hay una declaración de la agrupación campesina armada donde ellos se autoatribuyen la muerte, y esto nosotros no lo hemos puesto una pistola a lo de la ACA para que escriban, que ellos se autoatribuyen la muerte de Piñanes. Está la declaración de Juan Manuel Jara, el sobreviviente, y bueno, esos son los elementos que hablan de que realmente eso fue un atentado. ¿No fue ninguna impericia como se habló en algún momento? ¿No fue ninguna situación irregular como se había dicho en ningún momento? Ahí explica perfectamente. Yo sé, la Fiscalía tiene todos los antecedentes. ¿Quién escribió esto? ¿De dónde sacaron? De la ACA. Eso se quitó de la mochila del último abatido, Rudy Ruiz Sosa, de la ACA. Y era un cuaderno de... Es un cuaderno que ellos tienen, ellos anotan su historia, digámosle historia de guerra. Como el EPP tiene también aquello. Acuérdense que hay manual del EPP, manual de procedimiento, manual de guerra, de entrenamiento. Y la ACA copia del EPP, y eso es un cuaderno que se rescató de la mochila de Rudy Ruiz Sosa, que cayó abatido. General, yo por último le quiero preguntar, antes de agradecerle por el tiempo y por la visita también al programa. El senador Baqueta dice que él está absolutamente convencido que tiene que derogarse la ley que permite este manejo en estas condiciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y quiero preguntarte tu opinión al respecto, como una persona que estuvo ahí, si consideras que eso sería un avance, un retroceso, si ya tuvo un tiempo como para poder trabajar la FTC y no logró los resultados, o qué opinión, si vos tuvieras que asesorar
en decirle al Senado paraguayo, deroguen la ley o permitan que se continúe en estas condiciones, ¿cuál sería tu recomendación? Yo le diría al Senado que no derogue la ley. ¿Por qué? Porque la FTC, independientemente de la lucha contra el grupo criminal, hay mucha gente que quedaban fuera, especialmente los avigeos. Eso ha mermado bastante. Avigeos, extorsionadores, porque eso también se hizo bastante fuerte en los últimos tiempos. Extorsionadores, la gente camina un poquito más recto, ¿verdad? Estando la Fuerza de Tarea Conjunta como un medio disuasivo. Tal vez no lleguemos, ¿verdad?, al principal objetivo, que es el Ejército del Pueblo Paraguayo. Porque ese es el objetivo. Porque ese es el objetivo. Acá la ley es clara. La ley es clara cuando habla terrorismo. O sea, nosotros estamos hablando de una cuestión excepcional. O sea, la Fuerza de Tarea Conjunta es una cuestión excepcional. Nosotros prácticamente nos limitamos nuestro poder parlamentario. Claro. Esa es otra cosa. Pero eso, senador, respetuosamente, eso es un complemento que yo le estoy poniendo. O sea, porque ustedes me preguntaron a mí, ¿es necesario que la Fuerza de Tarea continúe o que salga? Yo creo que es necesario. ¿Qué le falta a la Fuerza de Tarea Conjunta? En base a mi experiencia, falta más apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta, gente idónea, levantar esa moral, y estoy seguro que la Fuerza de Tarea Conjunta, policías, militares, Secretaría Nacional Antidroga y la Fiscalía va a llegarle tarde o temprano a ese grupo criminal. Senador, después de haber escuchado todo esto, retrocedes un poco en la idea de derogar la ley, ¿estás pero mucho más convencido que hay que derogarla o qué opinión llevas después del programa? Yo opino de que tenemos que derogar esta ley. Tenemos que derogar esta ley, primero porque la Fuerza de Tarea Conjunta, como te digo, es una cuestión excepcional, que es justamente para erradicar el terrorismo, porque le consideramos a los del EPP terroristas. Y creo que, bien lo dijo una persona que estuvo ahí en el campo de batalla, estuvo con el cargo mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta, no hay estrategia. Entonces, ante esta situación, que no sabemos cómo se maneja el presupuesto, no le llega, ni el dron no tenían, y sin embargo estamos gastando millones, quiere decir que en algún lugar está quedando el dinero. A lo mejor el presidente ni tiene información al respecto, porque vamos a ser sinceros, él es responsable, pero él delega. Claro. Entonces yo te voy a decir una cosa, Santiago, me voy más preocupado que antes. Y yo creo que con más lógica tenemos que, en este momento, desechar esta ley, derogar, liberarle al presidente una carga tan importante como esta. Tenemos todos los mecanismos constitucionales. Yo te dejé todos los relatos de los compañeros. Sí. Y yo hoy le doy la razón a muchos compañeros que cuando dijeron el tema por la amenaza o lo que fuere, yo creo que para combatir el tema del abigeato tenemos los medios, tenemos totalmente establecido en las leyes y en la Constitución y todo lo que tenemos para poder defendernos. Esto era una cuestión excepcional, era justamente ante la situación de que no nos van a marcar la agenda, después vino el ataque, murieron personas, el presidente estaba realmente con unas ganas en ese momento inmensa de poder entrar. La intención era buena. Es muy buena, de buena fe se hizo todo este tema, pero yo creo que no cumplió el objetivo, y si no cumple el objetivo, ¿para qué vamos a empezar a algo que no está funcionando y que no va a funcionar? Liquidemos este tema y sentémonos a hablar, diseñar algo. Si hace falta traer a la gente de afuera que nos enseñe cómo combatir. Evidentemente que tienen una forma diferente de combatir. Están más o menos... Y si Estados Unidos perdió una guerra con Vietnam, nosotros tenemos que saber cómo combatirle a este grupo. A lo mejor no es esta forma de combatir que estamos haciendo nosotros la que ellos nos están proponiendo para que hagamos, ¿verdad? O sea, a lo mejor nosotros tenemos que combatirle de otra manera. Senador, gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias por la invitación. Hacemos la pausa, venimos en 2 minutos.